En BDO en Argentina, llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll, a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. Bienvenidos al tercer encuentro 2021 del ciclo Gestión de Personas, denominado Valores, Conflicto y Negociación en Recursos Humanos, organizado por la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Cristian Balfour y en esta oportunidad tendré la distinción de presentar a dos colegas matriculados que expondrán sobre la temática en cuestión. En primer lugar, la doctora Celia Cohen-Sabán disertará sobre Ser y Hacer en un mundo de crisis. La doctora Cohen-Sabán es contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Rosario, graduada de la Escuela de Formación de Posgrados en Psicología Gestáltica, graduada en Coaching y Transformacional con enfoque ontológico del New Field Consulting de Rafael Echeverría, máster en Mediación y Negociación del Instituto Karl Bosch de Suiza, integrante de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En segundo término estará el doctor Alberto Elizabeski, que expondrá sobre negociación y mediación en las organizaciones 5.0. El doctor Elizabeski es experto en nuevas tecnologías y resolución de conflictos, contador público, mediador y especialista en educación a distancia. Director del Observatorio del Conflicto y del posgrado de Cibermediación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, fundador y presidente de ODR Latinoamérica, red social que articula las nuevas tecnologías con la resolución de conflictos. Presidente de la Comisión de Negociación y Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera damos por inicio al encuentro y damos lugar a los expositores. Buenas tardes, gracias Cristian por la presentación. Bueno, vamos a dar comienzo a este último ciclo del año 2021. De la Comisión de Recursos Humanos. Bueno, vamos a encontrarnos con el ser y hacer en un mundo de crisis. ¿Y qué ha sucedido? Que la humanidad se ha enfrentado a situaciones muy difíciles debido a la pandemia y que nos ha comprometido tanto el presente como el futuro y que hemos tenido que apelar a normas éticas y morales para saber cómo enfrentar esta situación. Nosotros, como profesionales en ciencias económicas, tenemos la responsabilidad
de enfrentar esta situación con toda nuestra capacidad y nuestro potencial, aplicándolas tanto al liderazgo, a la comunicación efectiva y a la capacidad de generar un compromiso mucho mayor que el que teníamos antes. La complejidad de la que estamos enfrentados nos interpela. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué tipo de seres humanos somos y qué hacemos. Y entonces ahí vamos a observar que nosotros tenemos una manera de actuar y que eso incide en las organizaciones en las que actuamos y en la sociedad en la que estamos inmersos. ¿Y qué es la ética? Bueno, la ética proviene de la palabra ethos, que en griego significa morada, nuestra casa, digamos. Cómo nosotros somos en nuestra casa, cómo nos acoge nuestra casa. Y eso nos da nuestra manera de ser y nuestro carácter. ¿Y todo esto en qué se replica? En los comportamientos que nosotros tenemos. Y entonces, tenemos en cuenta el bien y el mal en nuestros comportamientos, nuestros preceptos morales, nuestra responsabilidad del deber y qué nos complace hacerlo, qué nos place, qué nos da felicidad y qué no. O sea que la ética es la obligación efectiva del ser humano que lo lleva a su perfeccionamiento como persona, a su integridad interna. Y entonces, la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber y cómo nos llegamos a la felicidad y el bienestar común. Y acá debemos ver qué es la ética y qué es la moral, porque estos términos se confunden normalmente actualmente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la ética? La ética es un concepto que aparece desde el interior de nosotros mismos, que nos determina, que nosotros reflexionamos sobre esos conceptos y los aplicamos. En cambio, la moral es algo que viene del exterior, que viene desde la sociedad misma, supónganse de una organización. Es la moral colectiva, es desde afuera, no es algo que proviene desde adentro como la ética. ¿Y la moral con qué tiene que ver? Con lo correcto y con lo incorrecto, con el deber ser, un poco con el juicio moral. En cambio, la ética es un conjunto de normas y valores que provienen desde mí y que yo considero desde mi historia, que tiene que ver con mis creencias, con todo lo vivido y que yo reflexiono en este aquí y ahora sobre qué ética, tanto profesional y personal, debo tener. ¿Y qué son los valores? Los valores son cualidades o creencias que nos conducen en la vida, que nosotros los asumimos como propios y que hacen que nosotros actuemos de una o determinada manera. Son cualidades desde el punto de vista moral que hacen que una persona nos interese o que una conducta nos interese más que otra. Ahora, tenemos valores sociales, como por ejemplo la libertad, la innovación, el respeto, la igualdad. ¿Y qué son entonces los valores? Los valores son cualidades o creencias deseables. ¿Qué quiere decir deseables? Que yo las valoro, que yo las tengo en cuenta, que para mí tienen que ver con mi eje de mi accionar. También en lo personal nos ayudan a crecer y a desarrollarnos como persona. Como nosotros decimos siempre, como somos, actuamos, y como actuamos, podemos saber cómo somos. Y en lo social es una base para puntos en común y conexiones significativas, porque esto es muy interesante en las organizaciones actualmente, porque si estamos alineados con la visión compartida,
probablemente las personas que trabajan en la organización están alineados con los objetivos de la empresa. Esto sería muy conveniente que las personas estén alineadas con los valores organizacionales. Entonces, cuando nos referimos a conceptos sociales o conceptos culturales, encontramos los valores éticos que son los que nos guían a una convivencia clara de las organizaciones o de una sociedad. ¿Y cuáles son esos valores éticos? Por ejemplo, la libertad, que es el compromiso con la autodeterminación y la capacidad para pensar y actuar por sí mismo. La responsabilidad, que es cómo enfrentar las consecuencias de mis propias acciones y decisiones. La honestidad o el compromiso con la verdad. La lealtad, que es el compromiso con la sociedad a la que pertenezco. Y la justicia o el compromiso con la verdad y la equidad común. Ahora vamos a los valores morales. Habíamos dicho que los valores morales parten de un principio de jurisprudencia. ¿Y qué significa que parten de un principio de jurisprudencia? Que están sustentados en una tradición, en una habitualidad, en una habitualidad que puede ser cultural, religiosa, ancestral. O sea que la moral parte de principios culturales. Ahora, juzgamos nuestra conducta de acuerdo a la sociedad en la que estamos insertos. Tenemos actos humanos valorados como buenos, tiene que ver con lo bueno y con lo malo. Mediaciones de la vida, que significa cómo nosotros utilizamos esos conceptos, cómo nosotros llegamos a nuestro objetivo a través de los valores morales, que la sociedad permite que nosotros podamos poner en práctica. Nos orientan y nos enfocan, le dan forma a nuestros sentimientos y pensamientos, o sea que nosotros, a través de los valores morales, nosotros podemos actuar de una u otra manera, siempre teniendo en cuenta cuáles son buenos y cuáles no. Y determinan nuestra manera de actuar. ¿Y para qué sirven los valores? Y acá vemos una brújula. La brújula no está ahí así inconscientemente, sino está puesta para justamente mostrar que los valores nos sirven para orientarnos, pero no para marcarnos el camino. Entonces a esto tenemos que nosotros agregar que hay 4 conceptos importantísimos que son jerarquizar los valores, decidir qué valores nos hacemos propios, evaluar esa decisión y reforzarlos con el cambio de la conducta si es necesario, o sea, con nuestras acciones. ¿Y cómo podemos clasificar los valores? En valores terminales y en valores instrumentales. Los valores terminales se refieren a las metas que una persona quiere conseguir, como puede ser, por ejemplo, el bienestar económico, el bienestar de su familia, la seguridad, la libertad, la felicidad, satisfacción, la armonía interior. Ahora, los valores instrumentales son los valores que atañen a los medios que yo estoy dispuesta a usar para conseguir mis valores terminales, que son la ambición, la honestidad, la valentía, la responsabilidad, lo lógico, imaginativo, lo reflexivo, lo respetuoso.
Y siguiendo con este concepto de los valores, acá les presento un modelo que fue creado por Simon Dolan, que es un canadiense, en donde el doctor Dolan trabajó en las organizaciones en diferentes países del mundo y se dio cuenta que las personas que trabajaban en las organizaciones no tenían alineados sus valores personales con los valores organizacionales. Y entonces creó este modelo triaxal de valores para llegar a un eje en donde las personas puedan encontrar qué es lo que tienen que modificar de su escala de valores. Y entonces él tomó los económico-pragmáticos, los éticos-sociales y los emocionales evolutivos. Y acá los podemos ver, estos valores son saber trabajar, saber vivir y saber compartir. El saber trabajar tiene que ver con los económicos pragmáticos que él menciona y que son los valores que nos llevan a nosotros a obtener el sustento que necesitamos para llegar a nuestros objetivos, que son la efectividad, la excelencia, la calidad, el esfuerzo, la rentabilidad. El cumplimiento normativo de mi jerarquización de valores para llegar a mi objetivo. Ahora, yo estoy dentro de una sociedad. ¿Cómo comparto yo mis valores en la sociedad en la que estoy incluida? Que serían los éticos sociales. ¿Y qué serían? La integridad, la honestidad, la responsabilidad, la transparencia, la dignidad. ¿Y qué tiene que ver cómo yo me interrelaciono con los demás? A través de los valores. Y luego los valores que tienen que ver con saber vivir, que son los que a mí me dan felicidad y que me dan alegría y que los valoro desde mi emoción, que pueden ser la calidez, la autonomía, la alegría, la iniciativa, y que tienen que ver con la confianza, con la construcción de la confianza, que es tan interesante y tan importante tanto en las organizaciones como en la familia, como en la sociedad toda. Y siguiendo con el modelo triaxal de Simon Dolan, él le otorgó a cada uno de los ejes económico-pragmático, le dio el color rojo, a los éticos sociales le dio el color azul y a los evolutivo-emocionales le dio el color verde. Entonces, con esta categorización que hizo Simon, yo les voy a proponer que ustedes en 15 segundos lean estos tres ejes de valores y tomen 3 de cada uno de los ejes y los anoten en una hoja. Y entonces, los que ustedes consideren que son propios. Ahora yo los espero 15 segundos. Bueno, ahora que ya los vieron, los anotan y vamos a seguir viendo, vamos a seguir con la exposición y después vamos a retomarlos. Y con esta jerarquización de valores a nivel individual, vamos a seguir analizando el modelo triaxal de Simon Dolan. ¿Y qué nos ocurre? Que en cada vértice de este triángulo invertido encontramos los vértices, que es importante para mí en mis métodos y objetivos, que sería el eje económico pragmático. Luego encontramos el eje emocional evolutivo, que es importante para mi desarrollo emocional como persona, que es importante para mí. Y luego tenemos en el vértice inferior, que es importante para mí en mis relaciones éticas y sociales. En este esquema en donde tenemos los 3 ejes, tenemos una numeración del 1 al 10 en cada uno de los ejes
y en donde cada uno le pondrá una evaluación a los valores que eligió. Y entonces ahí se van a dar cuenta cómo se van moviendo los ejes interiores y se van a dar cuenta qué es lo que necesitan trabajar, si están más para el lado de los económico-pragmáticos, los valores que priorizo, o si están más en los sociales evolutivos, en los emocionales evolutivos o en los de las relaciones sociales. Entonces eso nos va a dar la pauta en qué lugar estamos y qué modificaciones o qué aprendizajes tengo que hacer en este aquí y ahora. Justamente lo que hemos encontrado con el coronavirus es que nos hemos enfrentado a nuevas situaciones que debemos resolver. ¿Por qué? Porque eran situaciones nuevas. Si nosotros tenemos en claro esta priorización o jerarquización de nuestros valores, podemos hacer modificaciones en nuestra parte interna y poder enfrentarnos de otra manera a situaciones nuevas. Y nos encontramos con la ética profesional, que es un concepto nada nuevo, conocido, que tiene que ver con la responsabilidad también social y que son valorados en las organizaciones especialmente porque normatizan a los empleados. Y actualmente en las organizaciones están a disposición códigos de ética que son normativas que tienen las organizaciones que muestran a sus empleados de cómo deben ser profesionalmente su actuación. En estos conceptos tenemos la lealtad, la integridad, la confidencialidad, la vocación de servicio, el respeto y especialmente la responsabilidad. Y bien, como tenemos en la figura, todo es un perfecto equilibrio. ¿Y para qué sirve la ética profesional? Y acá nos vamos a observar esta rueda o este círculo de código de ética en donde vemos la competencia profesional, la actualización, la autonomía, la responsabilidad. Son dos términos que estuvimos desarrollando tanto cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral o cuando hablamos de valores. Entonces, ¿para qué sirve la ética profesional? Debo determinar a través de mis acciones qué ética profesional yo aplico. Privilegia el bien común, porque mi ética me lleva a poder insertarme en la organización en que estoy, de acuerdo a la ética que se implementa en una organización o en la sociedad toda. Y el código de ética que tiene en cuenta los valores, o sea, que los valores son los tutores de mis acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Tienen normas reconocidas por todos. O sea que esas normas son como el código de aplicación de las organizaciones o de la sociedad. Y bueno, ¿y cuáles son las tendencias en recursos humanos de acuerdo a lo que nos hemos tenido que adaptar con esta situación de la pandemia y las nuevas tendencias? Porque la tecnología sigue avanzando y las empresas muchas veces no se ayornan. O sea que tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos pasó con toda esta interrupción que tuvimos y cómo llevamos a cabo nuestras posibilidades de trabajo. Entonces, las empresas han tenido que ayornarse. ¿De qué manera? Una de las maneras es con la comunicación digital efectiva. ¿Qué queremos decir con comunicación digital efectiva? Es contar con la comunicación en tiempo real, que significa que en el momento adecuado y oportuno se esté contando con las herramientas que se necesitan. O sea, con la comunicación efectiva entre el equipo, las personas y toda la organización. Luego tenemos la capacitación constante,
es evidente que las organizaciones han tenido que capacitarse y tiene que tener una capacitación constante, o sea, actualizarse, ver las diferentes posibilidades. Hoy estamos abiertos al mundo, ya no es solamente capacitarse con lo que necesitamos para un producto o para implementar un método nuevo de contabilidad, sino nosotros tenemos que capacitarnos continuamente en todo sentido, y especialmente en la parte de recursos humanos con respecto a la persona. Luego tiene que haber un apoyo psicológico adecuado. Acá, por ejemplo, hay empresas como G4S que creó una voz amiga, que era una línea de 24 horas, en donde daba apoyo no solamente a los empleados de las organizaciones, sino a las familias. Y entonces, de acuerdo a las estadísticas, se sabe que durante el año 2020 y 2021 funcionó 5 veces más que lo que funcionó en el año 2019. O sea que el apoyo psicológico es muy necesario. El reclutamiento digital, se sabe que, bueno, contamos con Big Data y con la inteligencia artificial para la captación de nuevos talentos y para tomar nuevos empleados. Y también hemos visto que con la Big Data podemos llegar a darnos cuenta si la persona va a poder adaptarse a la organización y de qué manera lo va a hacer. Eso es un elemento que nos ha facilitado muchísimo nuestro trabajo. Después, modelos híbridos de trabajo. ¿Qué pasó? Que cuando estábamos todos encerrados, hemos tenido que trabajar desde la casa, o sea que el teletrabajo vino para instalarse. Pero actualmente, que ya estamos post pandemia, muchas organizaciones, muchas empresas han vuelto al sistema presencial, y entonces se hace un sistema híbrido entre lo presencial y el teletrabajo. Y vemos que eso es muy ecológico para el funcionamiento de las organizaciones. Y mayor enfoque en la diversidad, equidad e inclusión. El DEI está en actividad desde hace muchísimo tiempo, pero hoy lo vemos con mayor intensidad debido a todo lo que nos ha presentado la sociedad, que debemos tener en cuenta la diversidad con igualdad de funcionamiento y la inclusión dentro de nuestra organización. Bueno, acá que las organizaciones hablen de temas sociales, acá tiene que ver mucho con la responsabilidad social empresaria y con el bienestar de las personas que integran la sociedad. Sería cómo la sociedad recibe todos estos temas dentro de la organización hacia afuera y cómo se tiene en cuenta la responsabilidad social empresaria. Y la mejora de los sistemas tecnológicos en el lugar de trabajo, no solamente con proveerles todos los elementos que necesitan tecnológicamente, sino mejorar el lugar de trabajo y facilitarles mejores plataformas y hacer que los empleados trabajen de mejor manera. Y llegamos a las conclusiones, que serían las conclusiones finales. Como profesionales en recursos humanos, la importancia reside en el bien específico que aportamos a la sociedad y la capacidad que tenemos para crear identidad y comunidad, generando y fortaleciendo redes sociales para potenciar las virtudes, buscando la excelencia necesaria para alcanzar las metas
y ayudar a que otros puedan alcanzarla. También formando consciente o inconscientemente comunidad en nuestros colegas y profesionales. Las organizaciones del futuro necesitan que el área de recursos humanos coopere en implementar estrategias corporativas y mejorar el compromiso de los empleados y los profesionales y de construir una ética compartida para poder convivir y trabajar juntos respetando la ética personal de cada uno. Por eso, las organizaciones del futuro necesitan que el área de recursos humanos coopere a implementar estrategias corporativas y mejorar el compromiso de sus empleados. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alberto Elizabeski. Soy el presidente de la Comisión de Negociación y Mediación de nuestro Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tengo la gran satisfacción, el gran gusto de que la Comisión de Administración de Recursos Humanos, liderada por la doctora Mariana Nieto, a través de mi querida colega, la doctora Celia Cohen-Sabán, me han invitado a compartir con ustedes algunas ideas, algunas nociones, algunas aproximaciones sobre lo que podemos hacer nosotros, los profesionales en ciencias económicas, en el terreno de la negociación y la mediación en las denominadas organizaciones 5.0, que son las organizaciones inteligentes en las cuales nosotros en este momento estamos desarrollando nuestra actividad profesional, como así también podría decir que tenemos clientes 5.0, que han hecho un salto a la tecnología más allá de la página de la FIP, como consecuencia de esta situación de pandemia que hemos tenido que atravesar. Y hoy les voy a hablar de la Convención de Mediación de Singapur, en uno de los aspectos sobre el final de la charla, pero creo que es muy importante para nosotros, y también desde qué mirada resolveremos los conflictos internacionales, ya que la Convención de Mediación de Singapur, firmada el 7 de agosto del año 2019, habilita la gestión transnacional de conflictos de índole comercial, y en los cuales obviamente nosotros, los profesionales de ciencias económicas, debemos conservar o generar u obtener un espacio. Ahora bien, en esta situación que nos ha llevado la pandemia a estar en un estadio de lo que podemos llamar el trabajo híbrido o el teletrabajo, también nosotros hablamos de telemediación, también ahora se está hablando de telesindicalismo. El problema que tenemos es la falta de certidumbre sobre cuándo las cosas volverán a ser parecidas a lo que eran. Y entonces nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a trabajar con un horizonte personal, un horizonte profesional. Y en este momento nuestro horizonte profesional aparece como borroso o no tenemos noción de qué distancia tenemos con él. Y este es un primer elemento que tenemos que tener en consideración desde el punto de vista de lo que yo voy a intentar compartir con ustedes en estos minutos, que es el abordaje de los conflictos por medio de la negociación y de la mediación. Y para entrar en ese terreno, la consabida y remanida frase de la salida de la zona de confort, porque la zona de comodidad es igual al límite de mi experiencia actual, pero para aventurarnos y salir de nuestra zona de confort en búsqueda de darle otro basamento, otras posibilidades de sostenimiento de ingresos a nuestra profesión, que se está reconvirtiendo como consecuencia de los avances de los procesos digitales, ese avance, esa salida a la zona desconocida es consecuencia de lo que nosotros hagamos como aprendizaje
Y este evento pequeño, en el marco de una actividad mayor, es también un pequeño granito de arena en la salida de la zona de confort. Y básicamente vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de estar abierto a nuevas ideas, dejar que por un rato los conceptos nos entren, estar preparados para desaprender y volver a aprender. ¿Y qué cosa volver a aprender? Y volver a aprender cosas que ya sabíamos, pero que tienen una transformación y una utilización distinta. Y lo que estamos viviendo en este momento es una canibalización de la gestión virtual sobre la presencial, ¿sí? Vieron como los caníbales se comen a los seres humanos, la gestión virtual profesional se come a la gestión, presencial. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese híbrido, para esa mezcla, para ese concepto blended, que es que parte de nuestro trabajo lo haremos como siempre y parte de nuestro trabajo será distinto, teniendo en consideración que los conflictos en los equipos de trabajo remoto son más difíciles de gestionar que los que teníamos en nuestros equipos de trabajo presenciales. Les quiero hacer unas pequeñas aclaraciones de índole terminológico. Cuando nosotros hablamos de negociación, mediación, facilitación y conciliación, que son los métodos no adversariales de resolución de conflictos, son no adversariales porque las partes, nosotros, somos dueños de la decisión si nos mantenemos en el proceso o nos levantamos. No le tenemos que dar explicaciones a nadie. Esto se los llaman métodos adecuados o métodos apropiados de resolución de conflictos no adversariales, autocompositivos, porque nosotros componemos con nuestro oponente, ya sea en un proceso de negociación de manera directa o en un proceso de mediación facilitados a través de un tercero neutral que se llama mediador, que son los dos métodos a los que yo me voy a referir hoy haciendo mayor hincapié. Hay un método adversarial alternativo o apropiado o adecuado de resolución de conflictos que es un arbitraje. El arbitraje es un procedimiento abreviado de lo que nosotros tradicionalmente conocemos como un juicio. Ahora bien, hay procesos arbitrales acorde a derecho, hay procesos arbitrales de amigable composición entre expertos vinculados con un tema. Bueno, todos estos lucecitas que yo les voy dejando son las que ustedes tienen que tener en cuenta vinculado con estos temas. Llamamos a estos métodos que provienen del inglés ADR, Alternative Dispute Resolution, métodos adecuados de resolución de conflictos. En español los llamamos métodos RAD, de resolución adecuada o apropiada de disputas o conflictos. En el año 1996, el Centro de Investigación de Tecnología Aplicada a la Resolución de Conflictos de la Universidad de Massachusetts creó un nuevo campo disciplinar, reemplazando la A de Alternative Dispute Resolution por la O de Online Dispute Resolution. Y nació un abordaje denominado resolución de disputas en línea, que estuvo dormido durante bastante tiempo hasta que finalmente, como consecuencia de la pandemia, se puso de moda, está sobre el tapete y la mayor cantidad de conflictos hoy en día en el mundo, ya sea empresariales como personales, se gestionan por los llamados ODR, métodos de resolución de disputas en línea. Ahora miren esta diapositiva que comparto con ustedes. En el año 1962, Hanna-Barbera en los supersónicos o los Jetson nos hablaban de clases online, trabajo en casa, videollamada, videoconsulta, mascarilla. Y esto parecía irreal. Con lo cual el avance de la tecnología sobre nuestra profesión y ampliar los campos de trabajo son absolutamente imprescindibles porque este futuro que nos presenta el uso de la tecnología
integrada con nuestra praxis profesional, es algo que quizás en el año 1962 y la utilización que hoy le estamos dando, de ninguna manera podíamos pensar que iba a pasar. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hablar de resolución de conflictos en las organizaciones? A las que llamamos 5.0 porque son organizaciones de este tiempo, con una fuerte influencia tecnológica y con una lectura y una mirada inteligente del accionar de las mismas. Tenemos los unicornios de los mundos GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, que se le agrega la N de Netflix y la N de Microsoft, y son los mundos GANFAM. Y si nosotros o nuestros clientes o las empresas que se vinculan con nosotros tienen acceso a Internet, ya sea de línea o por datos, accederían a un evento como este, yendo al navegador de Google, conectándose con su teléfono Apple, que seguramente compraron a través de Amazon, y se enterarán del evento por Facebook. Entonces, aprender a movernos en el presente de los mundos GANFAM y en el futuro de los mundos GANFAM, donde se habla que hay 10 de esos futuros posibles, es lo que nos va a ayudar a comprender qué desarrollo profesional tenemos que dar a nuestras actividades para estar en un porcentaje de nuestro tiempo un poquito delante de nuestra competencia. Esto está atravesado por los llamados mundos VICA, que en inglés se los llama VUCA, porque incertidumbre se escribe con U en uncertainty. Entonces, ¿qué atraviesa los mundos GANFAM? Complejidad, volatilidad, ambigüedad e incertidumbre. Entonces, hoy, los profesionales del siglo XXI tenemos que tener en consideración los universos, los mundos GANFAM, donde nada navega nuestra actividad profesional, y el atravesamiento sobre nuestros clientes, sobre las empresas que atendemos, sobre la sociedad en general, que es compleja, volátil, ambiguo e incierto. Y esto se ha demostrado más que nunca en tiempos de pandemia, donde la pandemia lo que hizo fue evitar nuestra posibilidad de circular para ganarnos la vida como lo hacíamos antes de ella. Porque la diferencia entre guerra y pandemia es que la guerra puede impedir nuestra posibilidad de circular, pero además destruye todos los bienes físicos y fijos que hay a nuestro alrededor. La pandemia no destruyó los bienes fijos y físicos. Lo que impidió es que pudiéramos ganarnos la vida como lo hacíamos habitualmente, por eso tuvimos que reconvertirnos. Ahora bien, yendo al tema, vamos a hablar de negociación y mediación. Y antes de ponernos los zapatos, tenemos que ponernos las medias. Entonces, para hablar de métodos adecuados de resolución de conflictos en las organizaciones, primero nos ponemos las medias y hablamos de conflicto, donde el conflicto reside aquí, en nuestras mentes. Y lo dice el acta fundacional de la UNESCO. Siendo la guerra el conflicto de mayor alcance que puede tener la sociedad, y reside en la mente de las personas, que son las que inician con una decisión política una acción de guerra, en la mente de los hombres y mujeres deberán construirse las defensas para que no tengamos guerras. El conflicto es un intangible, no se puede tocar, ocurre en el entre, porque nosotros, los negociadores y mediadores, vemos los conflictos en el entre, no nos ocupamos de lo intrapsíquico. Ese es un tema del psicólogo. Nosotros atendemos los conflictos entre personas, entre organizaciones y personas, entre organizaciones y organizaciones. Esta es nuestra mirada profesional. Fíjense que aquí este cuadro, nosotros no tenemos en este momento una clase interactiva. Algunos me podrán decir que ven un joven, una dama o una mujer semidesnuda, ¿sí? Y un balsero, y otros pueden decir que ven un hombre con una nariz que es el cuerpo de la mujer, y los pastizales pueden ser su barba. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un conflicto de cualquier índole,
En general lo tenemos porque nuestra percepción, nuestra mirada de ese conflicto es distinta a quien llamaremos de ahora en más oponente, que es una denominación ni buena ni mala. Nuestro adversario en la negociación se denomina oponente. Normalmente nosotros percibimos el conflicto como algo malo, batalla, pelea, contienda, en términos propios de una guerra o en términos de nuestra relación laboral. Me peleo con el departamento de tesorería y yo estoy en cuentas a pagar, me peleo con producción y yo estoy en venta, es una batalla, es una pelea, es una contienda. Y en general, todos estos conflictos que ocurren en el seno de las organizaciones van a afectar directamente el cuadro de resultados, aunque no tengan un asiento contable que los exponga como tal. La definición más sencilla de conflicto, la que quiero compartir con ustedes como algo muy claro, de Edward de Bono, un famoso escritor, ¿sí?, de 6 sombreros para pensar, dice que un conflicto es un choque de intereses. Cuando mis intereses chocan con los tuyos, tenemos un conflicto. Cada vez que nuestros intereses chocan con los de otra persona, tenemos un conflicto. No necesariamente es un choque violento, pero es un choque, es una mirada distinta. Y esta definición, que es un poquito más elaborada, es una situación entre 2 o más partes en la cual cada una de ellas aspira a un resultado que la otra aparentemente no está deseosa de proveer. Ahora bien, nosotros cuando queremos abordar un conflicto, debemos determinar quiénes son las partes del mismo y cómo se las puede caracterizar. Esto se llama isotopía o mapa del conflicto. En las organizaciones, a mí me ha pasado, me convocan a una reunión, estoy toda la reunión sentado y no abro la boca, no digo una palabra. Cuando salimos, mi compañero me dice, decime, Alberto, ¿para qué viniste a la reunión? ¿Qué sé yo? Yo no tengo nada que ver con ese conflicto. Cuando hay crisis, muchas veces organizacional, la máxima autoridad llama a todos a una reunión, sin tomarse el tiempo para analizar quiénes son los actores de ese conflicto. Y para identificar quiénes son los actores de un conflicto, hay que estudiar las herramientas de negociación, por lo menos de la Escuela Lineal de Harvard. Para que ustedes tengan una dimensión de lo que demanda comprender, estudiar, negociación en Harvard, estamos hablando de una cursada básica de 800 horas. Miren si habrá para hablar de conflicto. Conflicto intrapersonal, como ya les dije, es un tema del psicólogo. Nosotros, como negociadores, mediadores, como profesionales en ciencias económicas, negociadores y mediadores, tenemos que hablar del interpersonal, del intragrupal dentro del grupo de trabajo, que puede ser el sistema de nuestro departamento, organización o dentro de la empresa en su conjunto, y el intergrupal, ¿sí?, nuestra empresa con otras empresas o nuestra empresa con consumidores o con ciudadanos, dependiendo de dónde nos desempeñemos. Otra caracterización de los conflictos es que pueden ser unilaterales, bilaterales, personales, estructurales. Unilateral. Yo me siento sobre las facturas a proveedores y no le doy pase a tesorería porque estoy cansado de que no me atiendan cuando los llamo, porque hay un proveedor que reclama su factura. Pero todavía no le dije al área de tesorería que estoy enojado. En ese plano el conflicto es unilateral. Un día que encajono todas las órdenes de pago y le digo, muchachos, hasta que no me atiendan el teléfono no les voy a liberar las facturas para que puedan pagarlas, se convirtió en un conflicto bilateral. Porque las dos partes ya tenemos en claro que hay una disputa entre nosotros, que hay un conflicto, que tenemos un choque de intereses. También están los conflictos personales,
que es irrepetible, y los estructurales. Por ejemplo, podríamos decir, en todas las organizaciones, las mujeres ganan para el mismo puesto 30% menos. Eso es un conflicto estructural. Independientemente de en qué organización pasa, el resultado de él es lo mismo. Ahora bien, John Paul Lederach nos habla de trabajar con las personas para ver quiénes están implicados en el conflicto. Entonces, es muy importante el relevamiento sobre quiénes conforman el conflicto, que la empresa se quedó sin insumos porque cuentas a pagar no liberó, porque tesorería no pagó, porque el banco no nos avisó que iba a rechazar, o cualquier circunstancia de que la que nosotros conocemos tan bien. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo se lo puede caracterizar en un sentido amplio? Hay una materia en la universidad que yo dicto en la Nacional de 3 de febrero, que es la licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación, que se llama Diseño de Sistemas para Resolución de Conflictos. Un trabajo que se hace para, de la misma manera, podemos identificar cuál es el daño que puede tener una máquina que no produce, podemos identificar cuál es el conflicto que afecta la relación de determinados departamentos que perjudica el flujo de materia prima. Hay muchas clasificaciones sobre fuentes, sobre el origen de los conflictos, y para poder abordarlos uno tiene que conocer a qué se deben que se hayan generado. Tenemos conflictos de bienes, que es no solamente bienes muebles o inmuebles, sino dinero que voy a recibir, dinero que voy a perder, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con temas de activos o pasivos, vinculados con la organización, con los individuos, que van a recibir o que van a dejar de recibir, ¿sí? Podemos ir desde un aumento de sueldo o aumento de ventas hasta un lucro cesante. Todas esas son causa bienes, causas principios. Por ejemplo, yo trabajo en el departamento de compras con un compañero, yo quiero recibir dinero de un proveedor para facilitar sus compras y mi compañero de ninguna manera lo va a hacer. Tenemos un conflicto de principios, ¿sí? También los conflictos de principios tienen que ver con temas políticos, con temas religiosos, con temas sindicales, las cosas que las personas no estamos dispuestos a ceder aunque haya dinero de por medio. Estos son mis principios y yo no los cambio. Y si no los cambio y mi oponente tiene distintos principios, ¿sí? Tanto se ha hablado de Enron, de empresas que han adulterado balance. Bueno, me imagino que los principios en la adulteración de balance de algunos de los que estaban adentro y se callaron y otros de los que estaban adentro hicieron, bueno, ahí hubo un conflicto, que después tiene otras connotaciones, pero básicamente para darles algunos ejemplos de qué estamos hablando. Territorio. Territorio no es solo la frontera. Territorio es el conflicto que se produce cuando yo quiero la oficina más linda que da a Puerto Madero, porque yo soy el que tengo más poder en la organización. El territorio indica, demuestra, me relaciona con el poder que yo detento. Y también está el territorio psicológico, cuando en una organización algunos empleados o empleadas acosan por medio del mobbing a otro o a otras, evitando que el clima laboral se mantenga indemne. Bueno, en ese caso tenemos un problema de territorio físico, como les indiqué, o un problema de territorio psicológico. Y después las relaciones. Normalmente, si hay conflicto de bienes, o principio, o territorio, los otros tres, las relaciones ¿cómo van a estar? Mal. Otra fuente de conflictos pueden ser los malentendidos y la falta de comunicación apropiada, la falta de sinceridad. Digo lo que es políticamente correcto y no lo que debería decir. Negligencia, no presto atención a mi trabajo, a mis tareas. Y el peor de todos, la defensa partidista del propio sistema de opiniones y creencias. No me vas a sacar de lo que yo pienso. Pero escúchame, mirá, no me vas a sacar de lo que yo pienso. Personaje que todos conocemos, imposible de negociar bajo condiciones normales.
Fracaso al intentar establecer fronteras. Este es mi trabajo, este es el tuyo, me estás perjudicando. Llevar mal el conflicto, no comunicarlo. Tener miedo. ¿Miedo a qué? Y miedo a que me despidan, miedo a perder un cliente. Las segundas intenciones. Alguien me dice A, piensa B para que yo me equivoque. Bueno, todas estas situaciones que se desarrollan en las organizaciones, de los cuales el área de recursos humanos, obviamente, debería ser el líder para trabajar en identificarlos, tiene que tener un espacio que tenga el glosario de lo que es el conflicto y que ayude a que la organización comprenda un glosario básico vinculado con negociación, mediación, conflicto, para que cuando yo digo tenemos un choque de intereses, los dos funcionarios ya sepan qué es un choque de intereses. Es una percibida divergencia, que no estamos de acuerdo porque vemos lo mismo distinto, pero que lo podemos hablar de la misma manera que cuando yo digo activo, todos sabemos qué es; cuando digo gasto pagado por adelantado, todos sabemos qué es; cuando digo cargo diferido, todos sabemos qué es; cuando digo choque de intereses, todos deberíamos saber qué es en una cultura organizacional del siglo XXI. Este es un dibujito muy sencillo de la escalada de un conflicto. Les quiero decir con esta flecha verde que sube, que arranca desde, fíjense, incomodidad, insatisfacción, incidente, tensión, crisis. Crisis es disputa. Disputa es la fase pública del conflicto. ¿Qué es la fase pública del conflicto? Yo me peleo con Pedro y toda la organización ve que Alberto y Pedro se pelearon. En ese momento el conflicto es bilateral y obtiene el punto de disputa. Cuanto antes se aborde un conflicto, menos problemática va a ser su desescalada. Los conflictos avisan, empiezan como a titilar, parpadean, y uno dice, uy, acá voy a tener un problema. Bueno, ya veremos. Y les quiero decir una cosa, el paso del tiempo no soluciona los conflictos. Nos puede pasar en lo laboral y nos puede pasar en lo personal. Solo los agrava. Entonces, la decisión, la capacidad, las herramientas de abordaje de conflictos nos permitiría prevenirlos y gestionarlos siempre lo más rápidamente posible para que el daño que cause la escalada y la disputa sea el mínimo posible. Normalmente nosotros nos vinculamos desde lo que se llaman las posiciones, que es lo que está en la parte de arriba del iceberg, ¿sí? Esto es un iceberg. Y nuestros intereses, que son nuestros temores, deseos, necesidades, están debajo. Entonces, yo digo lo que es políticamente correcto que diga en una organización, pero lo que yo necesito es distinto. Digo, por ejemplo, necesito un aumento de sueldo. Señor, necesito que me aumente el sueldo. Él no me pregunta por qué, yo no le digo por qué. Posición pura. Y debajo de eso, ¿qué está? Necesito porque me aumentó el alquiler, necesito porque sí. Entonces, cuando se negocia con un oponente y se negocia en base a posiciones, uno dice, necesito un aumento de sueldo, el otro dice, no hay aumento de sueldo. Cuando uno desarrolla una estrategia y una táctica para pedir un incremento de salario, tiene que ver cómo comunica sus intereses y propone una actitud integradora o colaborativa para tratar de resolver ese conflicto. Obviamente no todos los conflictos se resuelven ni se transforman. Hay muchos que quedan en el estatus que tenían. O sea, no siempre somos exitosos negociando o mediando, pero en general llevamos mejor el conflicto. Entonces, nosotros para desescalar un conflicto tenemos soluciones adversariales, el arbitraje o un juicio en definitiva que no es un método apropiado, y los no adversariales, como le dije, negociación, mediación, conciliación y facilitación. Este es un cuadrito que les muestra los sistemas adversariales y los no adversariales. Tienen que tener en consideración que estos cuatro, que son los no adversariales, en los cuatro las partes se pueden levantar si no alcanzan un acuerdo y no hay ningún tipo de sanción.
Obviamente estoy hablando de la negociación y la mediación privada. La mediación prejudicial obligatoria es otro territorio en el cual tiene algunas tasas y algunos gastos, pero igual, en la esencia, las partes se pueden levantar sin acuerdo. Vamos a definir negociación, un proceso para llegar a un intercambio de valor que resulte satisfactorio para los intereses de todas las partes afectadas. Intercambio de valor. Me das, te doy. Puede ser ganar, perder, o puede ser la escuela moderna, intentar win-win, ganar, ganar. La etimología de negociación viene de la palabra negotium y es una de las pocas palabras que niegan, ¿sí? Porque negotium viene de los que estaban negados al ocio, y los que estaban negados al ocio en tiempo pasado eran los esclavos, los siervos. ¿Por qué? Porque se consideraba que la negociación, por ejemplo, para comprar cereales, para abastecer al reino o al castillo, era una actividad menor que solamente debían desarrollar los plebeyos, que no tenían derecho al ocio. En cambio, el caballero, el señor, ¿sí?, tenía derecho al ocio. Por lo tanto, él no negociaba. De ahí viene la palabra negociación y de ahí viene la mala fama hasta que a fines del 1800, como consecuencia de la guerra franco-prusiana, el final de la misma y la necesidad de construir la paz, en la Universidad de Harvard se empezó a estudiar como materia optativa negociación para los diplomáticos. Mediación. Son las mismas herramientas que estudiamos para negociar, con una diferencia. Acá esto casi lo que escribió Marlowe es una broma, pero es así de cierto. La mediación es un procedimiento imperfecto que emplea una tercera persona imperfecta, recuerden lo de tercero neutral a las partes, para ayudar a dos personas imperfectas a concluir un acuerdo imperfecto en un mundo imperfecto. La mediación, la negociación no requieren pruebas, no hay que presentar nada, es nuestra narrativa y la narrativa del oponente. Es lo que digo yo y lo que dice el otro. No vengo con ninguna carpeta bajo el brazo. Por eso hay desarrollos vinculados con centros de mediación generados por sindicatos, con empleadores y personal de las empresas, para tratar de mediar o facilitar, porque no hace falta que el nombre sea específico, situaciones de conflictos que se producen dentro de las organizaciones y que normalmente terminaban con un despido, con un daño o con una sanción tradicional. Más adelante les voy a dejar un link de un artículo que yo he escrito sobre la posibilidad que haya un área de mediación dentro de las organizaciones. Y el mediador no le da la solución ni a A ni a B, ni les dice lo que tiene que hacer. Es el guardián del proceso, es el que se carga que todo se entienda, es aquel que restaña la comunicación entre Pedro y María que no se hablan, porque Pedro y María, si se hablasen, pueden negociar. Cuando Pedro y María dejan de hablar, tienen que mediar a través de un tercero. Y acá un tip que es muy importante. Con el problema que tengo, con la disputa, con el conflicto, ¿duro o blando? Hay que ser suave con la persona y duro con el problema, y tenemos que separar a las personas de los problemas. Porque si yo digo, ahí viene HH, que es un HDP, que me debe plata, yo mezclo la persona con el conflicto. Y como lo trato mal, en vez de tenerlo en línea y poder mantener la comunicación abierta, lo alejo. Porque la próxima vez que lo llamo, no me va a querer atender porque yo lo insulto. Entonces, como aquí está expresado, separe a las personas del problema. Sea amable, no amable porque es naif. Sea amable porque una comunicación respetuosa favorece los caminos de la comunicación.
con sus jefes, con sus pares, con sus dependientes. Nosotros tenemos abierto el camino de la mediación voluntaria. Obviamente no me voy a extender en esto porque en el tiempo que tengo para compartir algunas ideas, nosotros desde el Consejo hemos promovido la mediación privada de carácter voluntario, obviamente. Tenemos un registro de mediadores y creemos que es una competencia, no voy a decir incumbencia, que nos permite presentarnos frente a las empresas a que le damos servicio a nuestros clientes diciendo, bueno, contraté un contador, pero contraté un contador que aparte es un experto en resolución de conflictos y tiene un valor agregado importante en muchos espacios. Ante la complejidad de la trama social, las formas de habitar las grandes ciudades y el crecimiento urbano como condición inherente a las urbes de intensa actividad económica que atraen cada vez a más personas, los cambios en actividades comerciales, recreativas y las nuevas necesidades, y en negrita hace necesario contar con alternativas de intervención de proximidad para resolver conflictos que se plantean como más ágiles y adecuados. Esto es lo que está llevando adelante la Dirección de Mediación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo he tratado de impulsar algunos proyectos que tengan que ver con algunos conflictos, sobre todo los virtuales. Instalé con mi organización, que se llama ODR Latinoamérica, entre otros, el programa de resolución de conflictos comunitarios remoto del Gobierno de la ciudad. Y para que sepan, tenemos muchos y muchas colegas estudiando en presencial y en remoto la licenciatura en resolución de conflictos y mediación en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Para que vean por qué esto no es tan lejano a nosotros, justo antes de la pandemia escribí un libro que se llama La mediación a la luz de las nuevas tecnologías, y fíjense que lo publicó la editorial RPAR, son el mismo grupo editorial, y en este momento me han pedido un nuevo libro vinculado con temas específicos de negociación en estos tiempos. Esta dirección web, www.grandespymes.com.ar, es un artículo que escribí, o se publicó, perdón, el 13 de junio del 2012, y habla del área de resolución de conflictos poniendo los problemas internos sobre la mesa. Si ustedes ponen en el buscador poniendo los problemas internos sobre la mesa y mi apellido, Elisabetsky, les va a venir enseguida el artículo. Y yo creo que para ustedes que se desempeñan en el espacio, en el ámbito de los recursos humanos, es una mirada que quizás les puede generar algunas perspectivas interesantes. Obviamente hay mucho para caminar en el tema, pero también hay mucho que está pasando en el exterior que puede tomarse como un aporte. Algunas cosas que necesitan saber. El estudio del conflicto, y ahora nos hemos centrado mucho en los conflictos en equipo de trabajo remoto, tiene su base mundial en el Centro Nacional de Tecnología Aplicada a la Resolución de Disputas de la Universidad de Massachusetts, de las cuales yo soy, de este centro de investigación, soy miembro desde el año 2009. Es un grupo cerrado por invitación que trabaja en todos los países del mundo donde hay algún fellow, esa es la categoría, trabajando en conflictos de consumo, que por ejemplo son para nosotros los profesionales en ciencias económicas, transnacionales, en conflictos empresariales transnacionales, en muchos lugares donde que podemos desempeñarnos y donde necesitamos hacer valer nuestros saberes como parte importante a entender, comprender los conflictos. Yo dicto Introducción a la Resolución de Conflictos y Mediación en la maestría de sindicatura concursal de la Universidad de Concepción del Uruguay, porque la universidad entendió que los futuros síndicos concursales necesitaban conocer, gestionar, administrar herramientas de resolución de conflictos.
Y también existe el Centro Nacional para la Resolución de Conflictos en Línea, ICORD. Yo acabo de ser nombrado miembro del directorio mundial y estoy a cargo del comité de entrenamiento, donde donde se generan las recomendaciones éticas y los estándares para el comportamiento apropiado en línea y la gestión de los conflictos de cualquier índole: consumo, laboral, patrimonial, de nombre de dominio, intercultural, familiar. Para ir cerrando, tomo la Convención de Mediación de Singapur, que habilita a los países firmantes, Argentina todavía no firmó, la gestión transnacional de conflictos empresariales, solamente. Aquí me recibe el ministro de Justicia de Singapur, Sangkamman. Esta es la entrada a la convención. Y a mí me invitaron a disertar sobre resolución de conflictos en la era de la inteligencia artificial. Como verán, o como saben, la inteligencia artificial nos atraviesa y hoy todos los profesionales debemos saber qué quiere decir contrato inteligente, cadena de bloques, manejo masivo de datos, algoritmo, inteligencia artificial, porque estos 5 conceptos están cada vez más involucrados en nuestra práctica profesional. Por lo tanto, en cómo nos vamos a ganar la vida de ahora en más. Aquí estoy con los representantes de Nigeria, aquí con la India. Yo, para que tengan idea del recorrido mundial, ustedes como gestores de conflicto en una absorción o en una separación o en una adquisición hostil entre 2 empresas, lo pueden hacer de manera remota. Entonces, trabajando con estos temas, más allá que nosotros como aspectos internacionales hablábamos de las normas de contabilidad en los Estados Unidos, las normas europeas, había pocos temas que nos sacaban del territorio. Bueno, la gestión y transformación de conflictos empresariales nos saca de nuestras fronteras y nos permite construir un camino de posibles ingresos latinoamericanos, si lo quieren llamar. Bueno, latinoamericanos. Hay 650 millones de personas en Latinoamérica y hay 500 millones que tienen acceso a Internet. ¿Podré conseguir 20 empresas que requieran de mis servicios de apoyo en resolución de conflictos y recursos humanos? Bueno, no es fácil, pero tampoco es imposible. Este evento que yo estoy aquí, JAMS, que hizo esta actividad, es la organización privada de resolución de conflictos empresariales más grande del mundo. Hizo un evento al día siguiente de la firma de la Convención de Singapur que se llamó La vida después del 7 de agosto del 2019, una usina de pensamiento global. O sea que cada día es más lo que se piensa en cómo se puede mejorar la vida de las organizaciones y los individuos. Allí, en este lugar donde fue el evento, son las Maxwell Chambers, que es un centro de resolución de conflictos que provee el gobierno de Singapur, y ahí se traen a resolver privadamente situaciones, por ejemplo, de comercio marítimo, de disputas de buques, de cualquier otro tema que esté entre China, Japón, Tailandia, Vietnam, Singapur. Esta es la página central, digamos, de la presentación de la resolución de conflictos empresariales internacionales. Bueno, realmente estoy infinitamente agradecido de haber podido compartir este tiempo con todos ustedes. Quise crear un pequeño camino, una pequeña estructura para que ustedes comprendan el conflicto, porque no se puede negociar sin entender el conflicto, no se puede negociar si no reconozco las causas, no puedo abordarlas, y lo abro como un espacio de reflexión, y lo que quisiera dejarles como corolario es que es muy importante que las organizaciones conozcan el glosario de la gestión y transformación de conflictos.
Lo mejor que puede hacer la cabeza de una organización es que sus dependientes, sus funcionarios, lo sepan, para tratar adecuadamente un conflicto con un cliente, para tratar adecuadamente un conflicto con un proveedor, para tratar adecuadamente los conflictos intraorganizacionales. Así que nuevamente reitero mis infinitas gracias, nuevamente a la doctora Nieto y a la doctora Cohen-Sabán y a todos los miembros, iba a decir miembras, pero queda mal, así que vamos a decir a todos los miembros, me dan esa licencia, que creo que es inclusiva igualmente, de componer la Comisión de Administración de Recursos Humanos, y quedo a entera disposición de todos ustedes para cualquier interés que tengan. Muchas gracias y hasta pronto. En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado.